el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez Nuestro por la voz de la Asamblea. Grandes acontecimientos. Y como dijo algún sabio, la historia desata la ola. Nosotros debemos tratar de cabalgar la ola de los acontecimientos. No somos nosotros los que planificamos las revoluciones. Nadie planifica revoluciones. Las revoluciones son como un volcán. Como lo dice el gran Víctor Hugo, 500 años se fue preparando la nube, se fue cargando la nube. 300 años se van cargando las nubes y luego viene inevitable la tormenta, el rayo, el trueno, el relámpago. Y aquí nosotros, y nuestro tiempo histórico. Aquí nosotros y nuestro compromiso. Fue Bolívar y su tiempo además testigo en medio de tales avatares de grandes revoluciones. La independencia de los Estados Unidos, la revolución industrial. Por ahí, por el año que nacía Bolívar, o un poco antes, un año antes, James Watt inventaba la máquina del vapor. Y de allí se desató la revolución industrial. Comenzaba a nacer el capitalismo. Y quedaba atrás, iba quedando atrás el régimen feudal. Fueron naciendo los códigos, fueron apareciendo los componentes de lo que después se vino conformando, como dice Iván Mesaro, en un verdadero sistema de control metabólico, social y pleno de la sociedad, el modelo del capital. Y de allí el capitalismo. Nacía el capitalismo. Y nacía en medio de revoluciones, pero estas revoluciones terminaron siendo todas revoluciones burguesas. Se asomó la burguesía como nueva clase revolucionaria para romper toda la estructura feudal y comenzar a instalar la nueva hegemonía en el mundo. Fue así como la revolución industrial, la revolución francesa. La revolución francesa no solo fue resultado, como algunos utópicos lo han dicho, de las ideas de la Ilustración. No, es que además fue el resultado, y sobre todo fue el resultado del quiebre concreto del sistema económico feudal, debido al desarrollo tecnológico que ya alcanzaba un nuevo modelo que nacía. Ya no se necesitaban los esclavos y los siervos, se necesitaban más bien los trabajadores libres, libres entre comillas, era el liberalismo. El dinero, los bancos, ya no se necesitaba tener amarrado al esclavo, al hombre esclavizado, sino esclavizarlo a través del trabajo, adueñarse de la mano de obra. Y fue como se fue erigiendo ese perverso sistema que hoy está en crisis en todas partes. Ese perverso sistema que cercena a la sociedad, que, como dijo Albert Einstein, decapita al ser humano, el capitalismo. Ese perverso sistema que aquí hemos comenzado a demoler, y con la bandera de Bolívar y la visión bolivariana tenemos que desmontarlo definitivamente para que pueda haber patria verdadera.
para que pueda haber igualdad, justicia y paz entre nosotros, construyendo una nueva patria de iguales, de hermanos. Esa es la patria socialista. La patria socialista. Bueno, precisamente, miren, en 1784, un clérigo inglés llamado Edward Cartwright inventó, cuando Bolívar tenía 1 año, el primer telar mecánico basado en la máquina del vapor. Va ascendiendo, pues, al mismo tiempo que crece Bolívar aquí en Caracas, al mismo tiempo que comienza a conocer las principales capitales europeas, va creciendo también el nuevo modelo económico, las revoluciones burguesas, pero también al mismo tiempo va naciendo una cruel explotación de millones de campesinos y artesanos. Las fábricas reclutan personal, las fábricas instalan el modelo de explotación, las fábricas van creando, van generando la plusvalía, el capital, la banca, los gobiernos burgueses, lo que un poco más tarde señalaría con mucha claridad ese grande intelectual italiano Antonio Gramsci. El bloque histórico se fue conformando, el bloque histórico burgués, el Estado burgués. La Revolución Francesa, por ejemplo, terminó siendo una revolución burguesa. Bolívar vio en Europa cómo aquella revolución se vino abajo. Bolívar lo vio con sus propios ojos en Notre Dame, al emperador coronado, Napoleón. ¿Y dónde quedó atrás la libertad, la igualdad, la fraternidad? Por eso es que él jura allá en Roma: este viejo mundo, dice, ha dado para todo, menos para la causa de la humanidad. Solo terminó en una gran frustración la Revolución Francesa. Y muchas otras revoluciones habían terminado en grandes frustraciones, porque era la nueva clase burguesa la que se alzaba contra los viejos códigos feudales, pero era para instalar su hegemonía contra los pueblos. Y Bolívar se dio cuenta, con su clara visión, con su clara inteligencia, lo percibió temprano. Bolívar fue precursor de muchas cosas, no solo del antiimperialismo. Nosotros podemos decir con suficientes razones que Bolívar fue el primer gran precursor de la revolución socialista en el mundo. No hay ninguna duda. En el juramento de Roma, con apenas 22 años lo dice, 1805, viendo y viviendo los acontecimientos, como dice Walter Martínez, en pleno desarrollo. Este viejo mundo ha dado para todo, menos para la causa de la humanidad. Y después termina diciendo, en una expresión que refleja mucho sus estudios matemáticos de esos años, andaba estudiando mucho, andaba estudiando historia, filosofía, matemática, ciencia. Ese juramento es memorable, es sabio, es profundo, y sobre todo si consideramos que acababa de cumplir 22 años. Y es cuando dice Bolívar: el despeje de la misteriosa incógnita del hombre en libertad habrá de ocurrir en el nuevo mundo. El despeje de la misteriosa incógnita. ¿Cómo es que el hombre puede vivir en libertad? Y aquí yo creo que Bolívar no se equivocó. 200 años después se está demostrando que el despeje de la misteriosa incógnita tendrá lugar aquí en el nuevo mundo, aquí en el mundo nuevo, en nuestra América. El hombre en libertad, el ser humano en libertad. ¿Cómo Bolívar desarrolló su pensamiento? Lo sabemos.
En Angostura lo dice. En Angostura lo dice. En una poderosísima demostración o evidencia de su pensamiento socialista, cuando dice: mi opinión es, legisladores, que la piedra fundamental de nuestro nuevo sistema, que la solidez de nuestro nuevo sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Socialismo, socialismo. Es decir, Bolívar no podía conformarse con dirigir una nueva revolución burguesa en América Latina. Bolívar no vino aquí a ser otro Napoleón, y así lo dijo. No soy Napoleón ni quiero serlo. Libertador o muerto, dijo cuando le propusieron que se coronase rey. Libertador o muerto. Bolívar se estrelló contra la burguesía naciente de Caracas. Bolívar se estrelló contra la burguesía bogotana. Bolívar se estrelló contra la burguesía limeña, iquiteña y paceña. Bolívar se estrelló, chocó, enfrentó a la burguesía washingtoniana que ya estaba construyendo las bases del imperio yanqui que tanto daño le ha hecho a esta tierra y a estos pueblos. Y Bolívar lo señaló con su dedo y lo dijo claro, valiente, grande. Estados Unidos de Norteamérica parece destinado por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Eso lo dijo Simón Bolívar. ¡Qué grande fuiste, padre! ¡Qué grande eres, padre Bolívar! ¡Qué grande serás para siempre! ¡Qué grande! Bolívar vino a tratar de hacer en estas tierras, vaya empeño heroico, vaya empeño gigantesco. Era imposible hacer una revolución social y él se dio cuenta al final, pero prefirió el martirio, prefirió cual Cristo la cruz, lo prefirió. Prefirió la ignominia, prefirió el desierto, prefirió la soledad a dejarse llevar por las fuerzas dominantes. Era imposible, en verdad, entre 1810, 1820, 1830, era imposible hacer en estas tierras una revolución social. Las condiciones no existían. Pero él vino como adelantado, como si hubiera venido de otro planeta, a tratar de hacer lo imposible. Y cuando dijo un día Bolívar escribió aquello: el gran día de la América no ha llegado. Otro día dijo: mis angustias vivirán en el futuro. Otro día dijo: volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros. Y mirando desde allá, desde los siglos futuros, veo con admiración y pasmo a esta inmensa región, con un pueblo libre, una gran república unida, sentada sobre el trono de la gloria, coronada por la justicia, mostrarle al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Él prefirió el martirio. Hizo lo correcto. Hizo lo que un revolucionario verdadero tiene que hacer. Hizo como Cristo, montar su cruz al hombro y caminar al Calvario. Solo que eso fue siembra profunda. Él mismo se sembró como semilla. Casi no había quien sembrara. Casi no había semilla para sembrar. Pudiéramos decir hoy que él se convirtió en su propio sembrador.
Y él se convirtió en su propia semilla. Ahí está la semilla que hoy ha brotado por los campos 200 años después. Ahí está la semilla que se volvió pueblo. Y hoy, compatriotas, a pesar de las dificultades, a pesar de las grandes amenazas que sobre nosotros se ciernen, aquí estamos, dando la lucha que Bolívar nos dejó pendiente. Y yo hago un llamado a todos a que sigamos el ejemplo de Bolívar. Incluso si nos tocara de nuevo su propio destino. Incluso si tuviéramos que cruzar 100 desiertos y cargar 100 cruces sobre los hombros. Ese es el ejemplo que nos dio Bolívar. Incluso si nuestro destino fuera Santa Marta de nuevo, sigamos su ejemplo, que sería abono para las futuras generaciones. Sería semilla. De 1.000.000 de veces es mejor, en vez de terminar cediendo ante las presiones del imperio yanqui y sus lacayos. 1.000.000 de veces es mejor para nosotros, en vez de terminar cediendo ante las presiones y agresiones de la burguesía apátrida. 1.000.000 de veces preferiríamos correr el mismo camino de Simón Bolívar, pasar por el ostracismo, por la soledad y por la muerte. Ese es el ejemplo que nos dejó Bolívar. Si ese fuera nuestro destino, que lo sepan los imperialistas, que lo sepan los yanquis, que lo sepan los terroristas, que lo sepan los burgueses venezolanos, que lo sepa la burguesía colombiana y su ejército de terroristas, que lo sepan los terroristas de Israel desplegados por esta tierra. Yo lo sé, estoy condenado a muerte, pero no me importa. Si yo tuviera que morir y regar mi sangre en esta tierra, estoy listo, y lo digo aquí, delante de los restos del Padre Libertador. Pero no voy a ceder ante el chantaje, ante las amenazas, y llamo al pueblo venezolano a no ceder, a no dejarnos confundir, a no dejarnos atemorizar. Yo recibí anoche una carta de alguien que me rodea por allá, por Norteamérica, y que desde hace tiempo viene desde allá enviando píldoras que han sido importantes en varias ocasiones, incluso antes de 2002, antes del golpe de Estado, y en otras ocasiones también, de tantas conspiraciones que nosotros hemos enfrentado. Recuerdo incluso con detalle que desde allá, desde donde viene este papel, me llegó pocos días antes del Día de la Madre. Fue del año 2004. Creo que fue el 2004 cuando capturamos a los paramilitares colombianos aquí mismo en Caracas. Llegó de esta misma fuente
Él alerta: cuidado con el Día de la Madre, cuidado con acontecimientos que están por desatarse. Y aquí llegaron estas notas. Amigo, me dice, viejo amigo, hace años no le veo. Como te comenté en varias oportunidades, lee los 3 últimos que te envié. La idea sigue siendo la generación del conflicto por el lado occidental. De manera que los últimos acontecimientos confirman todo o casi todo lo que estos discutieron en parte por aquí y otras informaciones que me han llegado desde arriba. Lo que están viendo ahora y está pasando recientemente es parte del plan integral. Nada está pasando sin tener conexión. Todo está previamente estudiado y de acuerdo a la estrategia trazada. La fase de la preparación de la comunidad internacional con ayuda de Colombia está en plena ejecución. Eso lo estás viendo, y lo del jueves en la OEA es parte del plan inicial, solo que lo adelantaron. Entonces se están uniendo la fase de preparación con la fase de ejecución. Esto quiere decir que las cosas parece que se están adelantando. Te mandé a decir que tienen fecha límite los eventos del 26, pero por alguna razón están adelantando movimientos que eran para ejecutar después. Aquí están acelerando la etapa de ejecución, y eso va unido al desplazamiento de una fuerza de contención, como ellos la llaman, hasta Costa Rica, con el pretexto de la lucha al narcotráfico. La verdad es que su misión es la de apoyar las operaciones militares de manera abierta, porque ellos evalúan la reacción de la FARC y del ELN, así como de los cubanos y de los nicaragüenses, y sacaron como conclusión que los colombianos solos no podían ejecutar la operación en corto tiempo, de manera que decidieron involucrarse directamente cuando el conflicto se dé. Dice este amigo al final, después de otros detalles, la operación militar va. Veo que se están acelerando los tiempos. Lo más importante, hay un acuerdo al que llegaron por la misma petición colombiana de que ellos se encargaran en la frontera, pero no tienen intención ni mayor capacidad de conducir operaciones muy adentro del territorio. Y lo que decidieron fue que como parte importante de la ofensiva, un objetivo es Mauricio. Mauricio es un viejo nombre que este soldado ha usado para este tipo de comunicaciones. Un objetivo es Mauricio y el otro la caída del gobierno. Recuerden el caso Noriega. Entonces, eso lo harán los del norte. Es una operación combinada con dos objetivos. No quieren entrar en Caracas, no se atreven a entrar en Caracas. Están cazando a Mauricio, sobre todo fuera de Caracas. Préstale atención a lo anterior. Esto es muy importante. Te lo repito, es muy importante. Al mismo tiempo tratarán de neutralizar parte de la Fuerza Armada. Tratarán de que algunas unidades no hagan nada. Tratarán de llamar o de incorporar militares retirados para controlar las ciudades. De manera que dile a Mauricio que tome muy en serio estas informaciones. Esto normalmente yo no lo hago público, pero como son tantos los elementos que están en el panorama, y como esta fuente, recuerdo incluso que esta fuente nos alertó sobre los acontecimientos de los primeros meses de 2002 y los francotiradores. Nos alertó de detalles de lo que después ocurrió, solo que nosotros no pudimos detener, detectar, neutralizar
aquella amenaza. La captura de Chávez Abarca en Maiquetía, por ejemplo. ¿Venía solo Chávez Abarca? ¿A qué venía Chávez Abarca? ¿A Venezuela? El movimiento de la flota yanqui a Costa Rica, ¿a qué? Así de un día para otro, sorpresivamente. Calza perfectamente el concepto aquí expresado en esta comunicación. Una fuerza de contención ante una agresión contra Venezuela, ante un asesinato del presidente de Venezuela o un secuestro del presidente de Venezuela y un intento de derrocamiento del gobierno de Venezuela, ellos se preguntan, ¿qué harían en La Habana? ¿Qué haría Fidel? ¿Qué haría Raúl? ¿Qué haría el pueblo cubano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba? ¿Qué harían las fuerzas guerrilleras en Colombia? Yo creo que también deberían preguntarse incluso qué haría una buena parte del pueblo de Colombia. ¿Qué haría Daniel Ortega y el gobierno de Nicaragua y las fuerzas militares de Nicaragua y el pueblo de Nicaragua? Yo creo que deberían hacerse muchas otras preguntas. Porque como nunca antes jamás en nuestra historia, la revolución, el gobierno, el pueblo venezolano, hoy está más acompañado que nunca antes jamás, por gobierno, por pueblo, por movimientos, por fuerzas reales que están ubicadas sobre el tablero, de forma tal que yo hago pública, así como él utiliza la mentira, precisamente para, como dice este documento, preparar, crear condiciones en la comunidad internacional, señalando a Venezuela de país que ampara el terrorismo, ahora con unas supuestas pruebas, con supuestos videos y documentos. Y bueno, el gobierno de Venezuela apoya el terrorismo, apoya el narcotráfico. En su territorio hay no sé cuántos campamentos, ya perdí la cuenta. No sé cuántos miles y miles de terroristas en su territorio están dictando cursos de terrorismo. A fuerzas, incluso han dicho, de movimientos islámicos o islamistas. Todo esto, como Fidel Castro viene diciéndolo desde hace varias semanas, hay que mirarlo incluso más allá. Hay que mirar la configuración del mundo de hoy. Las tensiones en Irán, en Corea, en el Oriente Medio, en Gaza, Palestina. El imperio se despliega su fuerza, su flota, sus marines, sus bases militares, las 7 bases militares en Colombia, las bases militares en Aruba, Curazao. He allí las circunstancias de nuestro tiempo. 227 años después del nacimiento del padre Bolívar. Somos herederos de verdad de su lucha. Somos nosotros portadores, sin duda, de su angustia, de su batalla, para hacer aquí verdaderamente una revolución social, no una revolución burguesa, para hacer una revolución socialista. En todo caso, con mucha fe en que nosotros viviremos, en que nosotros seguiremos venciendo y venceremos. En todo caso, para cualquier circunstancia que nos corresponda enfrentar, hombres y mujeres venezolanos, soldados venezolanos, indígenas venezolanos, pueblo venezolano, jóvenes venezolanos, ante cualquier circunstancia,
Para concluir, creo que nada mejor que este escritor uruguayo, José Enrique Rodó, cuando escribió en un ensayo dedicado a Bolívar lo siguiente, que es como para nosotros hoy, para seguir el ejemplo de grandeza de nuestro padre. Dice Rodó: grande en el pensamiento, grande en la acción, grande en la gloria, grande en el infortunio, grande para magnificar la parte impura que cabe en el alma de los grandes, y grande para sobrellevar en el abandono y en la muerte la trágica expiación de la grandeza. Muchas vidas humanas hay, sigue diciendo el poeta, que componen más perfecta armonía, orden moral o estético más puro, pero pocas vidas humanas ofrecen tan constante carácter de grandeza y de fuerza. Pocas vidas humanas como las de Bolívar subyugan con tan violento imperio las simpatías de la imaginación heroica. Hoy, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra parte impura, intentemos ser grandes como Bolívar. Sea cual sea, repito, las circunstancias que nos corresponda enfrentar. Estemos a la altura del gigante. Nosotros somos hijos de gigantes y de gigantas, y estamos obligados a ser también gigantes sobre esta tierra heroica. Gigantes y gigantas, grandes. Y termino con Rodó. Cuando 10 siglos hayan pasado, cuando la página de una legendaria antigüedad se extienda desde el Anáhuac hasta el Plata, allí donde hoy campea la naturaleza o cría sus raíces la civilización, cuando 100 generaciones humanas hayan mezclado en la masa de la tierra el polvo de sus huesos con el polvo de los bosques, 1000 veces deshojados, y de las ciudades 20 veces reconstruidas, y hagan reverberar en la memoria de hombres que nos espantarían por extraños si los alcanzáramos a prefigurar, miríadas de hombres o de nombres gloriosos en virtud de empresas, hazañas y victorias de que no podamos formar imagen. Todavía entonces, cuando 1000 generaciones hayan pasado, todavía entonces, si el sentimiento colectivo de la América libre y una no ha perdido esencialmente su virtualidad, esos hombres que verán como nosotros en la nevada cumbre del Sorata la más excelsa altura de los Andes, esos hombres futuros verán como nosotros también que en la extensión de sus recuerdos de gloria nada hay más grande que Bolívar. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Venezuela y viva la América! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo de Venezuela!